Enrique, ya que estamos en política, ¿cuáles son las perspectivas políticas? Y empecemos por este lado del charco, aquí con el frío del hemisferio austral, y en este lado del charco, en América, en Iberoamérica. ¿Cuáles son tus perspectivas precisamente para Iberoamérica? Tus Bueno, pues perspectivas políticas, ¿cómo lo podrías tú definir si en bloques, si es algo, una actitud homogénea, si hay tendencias y contratendencias? Te escucho, Enrique. Pues mira, en primer lugar, pensaba en Chile claramente como ejemplo paradigmático de lo que se viene de nuevo, por lo de la nueva constitución y todos estos cambios. Aquí en España, bueno, de momento es algo minoritario, pero ese sentido como de una constitución, de abrazos, de cariños, de atenciones, de palabras, que en realidad son palabras vacías, que no son palabras legales, no son palabras que utilice un legislador, sino que son palabras de un activista o palabras bueno, de un propagandista de partido político, de que, bueno, en España, por ejemplo, tenemos Podemos y el Podemos 2.0, que es el partido Sumar, que viene con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también tiene un discurso en el que todo es que si cariños, que si abrazos, que si sensitividad, que si, bueno, en fin, que si resiliencia. En definitiva, palabras vacías que suenan muy bien, pero al final no dicen nada y que eso, por supuesto, al final te va a dejar en un marco geopolítico de otros, porque otros son los que te van a marcar la agenda real. Mientras tanto, tienes una bonita, aparentemente una bonita agenda política. ¿Con esto qué me refiero? Bueno, al fin y al cabo, Boric lo que ha hecho es alinearse con Estados Unidos y todo lo que haga en el mundo. En el caso de España, se supone, que es lo más divertido, se supone que esta mujer es del Partido Comunista de España, del mítico PCE que el año pasado cumplía sus 100 años y todo eso, y es una persona alineada absolutamente con las políticas estadounidenses, es decir, habla con mucha sonrisita y mucho cariño del el presidente Biden, pero no dice lo mismo cuando se trata del presidente Sánchez, aunque se supone que están gobernando en coalición y todo eso. Pero bueno, estos detalles nos dejan esa marca de lo que viene en esta nueva política. En definitiva, mucha palabrería interna, pero al final, a nivel exterior, no buscan una formación de un bloque propio. En el caso de Europa, pues un bloque europeo, en el caso de Chile, un bloque hispanoamericano, iberoamericano propio, sino que al final son políticas de sumisión, de aceptación de que son parte del bloque estadounidense y que van a hacer todo lo que quieran por ese sentido. Eh, Enrique, perdona que te interrumpa. mm, Efectivamente, en España está claro, el Ministerio de Defensa español es el más proatlantista de los atlantistas, quizás más que Hillary, y sorprende precisamente porque son fuerzas de izquierda tradicionales históricas quienes gestionan eso, y el mm, alineamiento con la OTAN de parte de ese ministerio es muy entusiasta, por decirlo mm, elegantemente, y sospechosamente entusiasta, deberíamos decir desde una mm. perspectiva geopolítica. Sin perjuicio de ello, ¿en qué avalas tú esa misma afirmación para lo que le atribuyes a la actitud geopolítica del presidente Boric? Me gustaría Pues saber en qué lo fundas. sí, por ejemplo, en la aceptación de todo tipo de críticas y sanciones contra Rusia por la cuestión de Ucrania. Se suponía, o eso preveían algunos, que iba a ser como una izquierda rupturista, incluso, por lo menos en los medios en Europa lo vendían como una izquierda rupturista, que Kast era el pro-yanqui, por resumirlo así, y perdón, y Boric era como el izquierdista, el rupturista, etcétera, etcétera, pero bueno, otros decíamos aquí ya, a ver, Pedro Sánchez también se supone que es de izquierdas y parece a veces el Partido Republicano de Estados Unidos. En definitiva, que las etiquetas políticas pueden estar muy bien para periodistas, para el ámbito del análisis más vano, pero cuando nos centramos en un análisis más politológico hay que entrar en la esencia de las cosas y al final es hacia qué bloque tiende uno y tiende otro. Desde luego, en Chile sí que hay una
división más clara entre los que quieren una cosa o los que quieren otra cosa, por lo menos a nivel interno. En el caso español, a veces se bromea con que el Partido Popular o la derecha es conservadora porque le gusta conservar lo que la izquierda le ha dejado antes. Y en gran medida es así, tampoco tienen una esencia rupturista de ninguna forma, sino que son continuistas, y aquí entramos en una cuestión muy importante, porque al final todos los partidos, sean de izquierda o de derecha en España, han mantenido una línea muy clara. Somos Europa, somos el bloque occidental y tenemos que hacer todo lo que el bloque occidental tenga en la agenda, y lo vamos a asumir todo pese a lo que pese, y no importa nada más. Esto sí que lo echo yo de menos en España respecto, por un lado, a Chile, por otro lado, a vuestros vecinos de Argentina, porque al menos allí parece que hay una comunidad que sí que se da cuenta de la necesidad de una proyección marítima, de un esfuerzo militar, porque precisamente ese mar hacia el Pacífico de Chile o hacia el Atlántico de Argentina pasa por tener una fuerza marítima, una fuerza también aérea, unas fuerzas de tierra, es decir, unas fuerzas armadas que al final te garanticen la soberanía en caso de cualquier cosa. En el hecho español no. En el hecho español parece que hay que dejar todo el ejército es malo, hay que abandonarlo absolutamente, no hay ningún debate de proyección marítima, de soberanías ni nada, sino incluso lo contrario, de un debate de entreguismo, de división interna. También quizá esto sea parte de ¿cómo llamarlo? Bueno, España es un país peculiar en el que todas sus regiones tienen grupos separatistas. Es decir, es un país donde en cualquier región te puedes encontrar un tipo de separatistas distintos. Eso en el caso chileno o argentino, pues desde luego no es así, pero en fin. Sobre los alineamientos, Pedro Sánchez, y también en su momento, en los 80, Felipe González, Partido Socialista, Obrero Español, esas son las siglas enteras, se supone, pero aquí se les dice que simplemente son el partido, porque ni socialistas, ni obreros, ni españoles, que lo dejaron de ser hace muchísimo. Y la cuestión es que en los 80 el que estaba alineado con la agenda neoliberal de privatizaciones en España era Felipe González, socialista. Sánchez, bueno, otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, fue también de los que más apoyó la intervención en Libia en 2011. También se supone que era socialista. También se supone que se le asumían una serie de ideas sobre la paz, etcétera, etcétera, pero al final se unió a la campaña de bombardeos de la OTAN en Libia. Y en el caso actual tenemos a Pedro Sánchez con lo mismo. También hay otro en la Unión Europea que no hay que olvidar, que es Josep Borrell. Josep Borrell venía de ser ministro de Exteriores en España en 2019 con el Partido Socialista Obrero Español, con el partido. Y ahora digamos, es el halcón de la Unión Europea en cuanto a la guerra en Ucrania, en cuanto a sacrificar toda la Unión Europea a base de sanciones que por supuesto no han funcionado, pero bueno, eso lo podemos ver después, pero es un tipo que se supone que dirige la diplomacia europea, y su gran política hacia estas situaciones: vamos a ganar militarmente este conflicto. Es decir, dirige la diplomacia y se comporta como una especie de señor de la guerra en Europa. Y socialista, del Partido Socialista. Solana, en su momento, Javier Solana, también quizás sea conocido, era el mismo que dirigía la OTAN durante los ataques a Yugoslavia. Es el mismo tipo que en este año, en este 2022, tras las elecciones en Hungría, escribía en su Twitter: algo tenemos que hacer con Hungría. Es decir, no había ganado su candidato favorito, había ganado Orbán, y escribió literalmente: algo tenemos que hacer. Eso sonaba, por supuesto, a golpe de Estado. En definitiva, aquí podemos ver en España que, claro, una etiqueta que diga, bueno, es socialista, es del gran sistema, y no va a hacer nada obrerista, nada social, sino que se va a alinear con lo que diga Estados Unidos, y si Estados Unidos dice hay que bombardear a estos, pues se va por ellos, pase lo que pase. Enrique, saltándonos nuevamente el charco,
ya sea Iberoamérica. Me gustaría saber tu enfoque, si en tu opinión, dentro de Iberoamérica, frente al fenómeno multipolar, frente al movimiento multipolar, frente a las hostilidades en Ucrania, frente al despliegue, repliegue y posterior contraataque, entre comillas, del mundo unipolar, que se expresa pensando todas las estructuras y las relaciones internacionales, Iberoamérica, en tu concepto, ¿es homogénea? ¿Es uniforme? ¿Si hay tendencias y subtendencias? ¿Cómo las sucintamente las describirías tú? Por supuesto, no es homogénea y las dos tendencias, digamos, mayoritarias que veo son también muy influenciadas políticamente por Estados Unidos. Por un lado tendríamos a los izquierdistas indigenistas, por embolsarlos de alguna manera, como a Boric o a Fernández, bueno, el dúo Fernández-Kirchner en Argentina, Bolivia, Venezuela, bueno, Castillo, que no sé cuántos minutos le quedarán de seguir en la cancha, pero que parece que no va a pasar de julio. En Colombia ahora con este, ahí se me ha olvidado el nombre, con Gustavo Petro. Petro, con Gustavo Petro, con AMLO, ojo, estoy fino de hombre, me acuerdo de Andrés Manuel López Andrés Manuel. Obrador, estoy fino y es el calor. Esa sería como la izquierda indigenista, posmoderna, la izquierda de los abrazos, de las palabras vacías en general, de conceptos pues, que se han criado en las universidades estadounidenses y que es la nueva exportación de esa izquierda sensible, esa izquierda de los pueblos, pero que al final no significa nada. Por otro lado, estaría la derecha liberal tendente hacia el evangelismo, hacia protestantismo proveniente también de Estados Unidos, es decir, con un enfoque de liberalismo económico, de nosotros venimos aquí a arreglar la economía, los sentimientos nos dan igual, economía, economía y economía. Eso en Europa también es un fenómeno que se ve a nuestra manera, pero creo que allí, en Iberoamérica, son esos dos enfoques, esos dos países. O una derecha liberal protestante o una izquierda indigenista, se supone que es social, pero que al final bueno, tampoco sabe manejar mucho la economía y al final unos lo acaban hundiendo por una forma, salvo el caso de Brasil, que me parece el más realista de todos, más realista en el sentido del realismo geopolítico, de darse cuenta de que el mundo es como es, que ellos son el país más grande de Iberoamérica, después de Estados Unidos podrían ser la gran potencia iberoamericana o incluso americana, y saben que llega el momento de enfrentarse a la situación y de que a través de lo que está haciendo este, Bolsonaro y que, bueno, ya veremos en las elecciones si sale él reelegido o bien entra Lula en el juego, cómo va a seguir a partir de aquí, porque Brasil se ha alineado hacia los BRICS, ha buscado sobre todo este apoyo por una razón muy simple. Los grandes mercados del mundo, el crecimiento mundial está hacia Asia. Entonces, lo que han dicho es, bueno, Estados Unidos, ¿qué te puede aportar económicamente? ¿Qué te puede aportar a futuro? Lo que te puede aportar son pues, problemas y esta gente, Rusia, China, India, Suráfrica, te aportan nuevos mercados, nuevas posibilidades, recursos naturales, no se meten en tu política interna, fundamental eso, porque el tándem Rusia-China, cada vez que ha ido a comerciar con algún país, lo que han hecho Rusia sobre todo, y esto por simplificar, Rusia centrándose en los aspectos de seguridad y China centrándose en los aspectos de economía y desarrollo. De, Son de países... Perdón, te interrumpo. Sí, De, no escuchan. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Te interrumpo. De tus comentarios se pueden colegir dos o tres preguntas o a lo menos aproximaciones. Primero, cuando hablas del Brasil, uno no deja de tener presente una cierta continuidad en política exterior. O sea, ni Lula ni Bolsonaro se han alejado de los BRICS.
Lula y Bolsonaro discrepan en forma a veces ácida en sus polémicas comunicacionales y electorales. No obstante, ambos tienen o guardan suficiente distancia con Kiev y con el gobierno de Zelensky. Guardan distancia y lo han hecho público. Ahí se ve una continuidad de un país que es un país que en sí mismo, con sus recursos económicos, su capacidad industrial propia, su extensión, su población, podríamos decir que es un subcontinente en sí mismo, lo cual le da una autonomía estratégica diferente, Enrique, muy diferente a los pequeños países iberoamericanos que van formando la geografía de este hemisferio. Eso es un punto relevante. No sé qué dices tú Sí, sobre esa continuidad. por supuesto, si mal no recuerdo, además son como 7 millones de kilómetros cuadrados, lo cual le provee una extensión descomunal. Y desde luego, atendiendo a esa extensión, tiene que haber una élite política que pueda dar existencia y continuidad a ese país, si no, tarde o temprano le acabará pasando que le surjan de repente cualquier tipo de separatistas de ocasión para intentar ir cortando el país por partes, que es algo, por ejemplo, que todo el mundo en Iberoamérica debería de recordar los episodios de 1903 en Colombia, que llevaron a la secesión de Panamá, que de repente Estados Unidos apoyó. Bueno, empezó todo a principio de año con un pacto, con un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que rechazó al final el Senado colombiano, si mal no recuerdo. Si eso, en los comentarios que lo escriban algún colombiano, si se me va el dato, pero a principio de 1903 el Senado colombiano rechazó un tratado que al final era básicamente colonialismo estadounidense aplicado a Panamá para que fueran los estadounidenses los que se encargasen del canal y lo gestionaran y fuera, vamos, su activo geopolítico. Fue rechazado, Estados Unidos dijo, vale, ya te espero. Y en noviembre de ese año hubo una insurrección en Ciudad de Panamá y Estados Unidos rápidamente fue a apoyarlo, a decir, efectivamente, Panamá es un país independiente, aquí está este tratado nuevo, muchísimo más duro, un colonialismo muchísimo más fuerte, pero estaban negociando con una pequeña franja, con Exacto. ese nuevo Estado. Y ese estado de Panamá nació profundamente viciado por ello, porque sí, había una élite política que recibía un estado, pero con condiciones de que Estados Unidos se quedaba con una parte del país, iba a hacer lo que le diera la gana para construir el canal y el resto, pues bueno, que una élite local lo tuviera. Ese es un hecho fundamental para entender la gestión de países que en su momento también eran grandes. En el caso Otra, de Brasil, me gustaría señalar el detalle de que efectivamente sí que hay una élite nacional realista, del realismo geopolítico, y se dan cuenta de que si quieren ser grandes, tienen que jugar con los grandes, tienen que estar con los grandes. Por eso Brasil entró en los BRICS, por eso buscó ese alineamiento que le ofreciera una entrada a mercados mundiales, un posible respaldo a mayores, no jugar en la línea de Estados Unidos con las organizaciones que lo ofrecieran, sino tener un pie en Eurasia, tener un pie en el otro mundo posible. Y ahora eso se ha visto muy acertado porque en las últimas semanas Brasil ha recibido tanto combustible como fertilizantes de Rusia. Eso es algo que lo tiene precisamente por estar en los BRICS y seguir en los BRICS. Otros países no han tenido esas virtudes de alianza. Y por otro lado, como ejemplo paradigmático para Iberoamérica están el caso de Hungría en Europa. Es un país muy chiquitito, pero es un país cuyo presidente, ¿qué dijo antes de que empezase esta ronda de guerra? Él se fue a Moscú, habló con Putin personalmente y se garantizó un suministro de energía, un precio amigo, que se le suele decir, para Hungría. Era un país pequeño, pero con capacidad política. A eso me refiero de que puede haber países en Iberoamérica pequeños, pero la cosa es qué capacidad diplomática tengan tanto su presidente como el Estado, tal vez, especialmente el Ministerio de Exteriores y el Servicio Diplomático. tal vez el,
el eje esté en la voluntad política de querer jugar en esas grandes ligas. Exacto. Brasil tiene una gran capacidad geográfica que lo acompaña, pero yo agregaría a tu comentario que esa autonomía político-estratégica también se refiere a que hay una continuidad de Mm, diversos gobiernos de empeñarse en un programa para tener un submarino de propulsión nuclear en la flota brasileña, mm, fabricado o coproducido por la industria naval brasileña. Es decir, no basta tal vez mm, con la voluntad política. Esa voluntad política requiere de una base material que mm. la apoye, y en este caso nuclear. No sé qué me puedes decir a ese respecto. Bueno, pues por el tema nuclear podemos mencionar un caso cercano aquí, el caso de Francia. Sí, Francia estaba en la OTAN, pero que buscaba Francia y especialmente de Gaulle, Charles de Gaulle, la autonomía militar estratégica de Francia, que Francia tuviera todos los recursos militares propios, su industria militar propia y que tuviera la bomba nuclear. Algo que en su momento también buscó Tam- Luis Herrero Blanco. Exacto. Y también buscaron en Brasil. Es decir, quieres estar en el club de los grandes, necesitas tener lo que tienen los grandes. Y al final, para que estés en ese club especial de lo nuclear, pues por supuesto necesitas el uso pacífico de la energía nuclear, tener más desarrollo por esa línea y al final acabar implementándolo en el ámbito militar, submarinos nucleares, quizá también luego pensando en portaaviones nucleares, según por supuesto las necesidades de cada país, y acabar con el debido programa de misiles, acabar uniendo el camino nuclear y el camino de misiles, porque al final son dos elementos necesarios. También en la actualidad yo le añadiría la industria de los drones, Uh -huh. porque es un elemento que, bueno, yo creo que el punto de inflexión ha sido la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, donde por propagandísticamente hablando o también efectivamente hablando, según cómo se quiera ver, los drones Bayraktar turcos en funcionamiento en el ejército azerí, desde luego que produjeron grandes destrozos a las fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj, en Artsaj. Eso también es una cuestión que ha llevado a diferentes países a darse cuenta de que efectivamente los drones tienen gran utilidad, pero no olvidemos que tienen gran utilidad, claro, pero cuando la diferencia tecnológica entre un ejército y otro también es muy grande, porque los Bayraktar también en los primeros meses de esta guerra en Ucrania también lo mostraron como que iban a ser un arma que cambiase la guerra y al final no han cambiado nada, porque no es lo mismo enfrentarse a las autodefensas de Artsaj, a los armenios de Nagorno-Karabaj, que enfrentarse al ejército ruso. Pero bueno, los No drones es lo también mismo, sirven para... perdón, no es lo mismo tal vez una guerra asimétrica que una guerra de gran potencia clásica y entre contendores equivalentes. Exacto, exacto, pero también es una cuestión fundamental de los drones el uso como armamento auxiliar para vigilancia, para dirección de tiro o corrección de tiro, es decir, que son un elemento que ha venido para quedarse como elemento de ataque o como elemento de apoyo a otras armas. Eso, Enrique, con esto perdón, lo te que quiero vuelvo a decir, interrumpir. sí, A tu juicio, ¿la industria de los drones sería una industria clave para países emergentes o en desarrollo desde un punto de actualmente vista político-estratégico? actualmente sí, desde luego. De hecho, en Irán también lo han mostrado porque no deja de ser un elemento de tener otro tipo de fuerza aérea que te sirve también a fuerzas terrestres, a control marítimo, etcétera, etcétera, y que tampoco requiere la formación de un piloto clásico en el sentido anterior, de una persona que se meta en cabina y que como pierdas a esa persona, pierdes un activo muy importante en el ejército porque son personal altamente cualificado. En este caso, el personal de drones igualmente tiene que estar muy cualificado, pero no está en riesgo dentro de la cabina del dron porque lo pilota remotamente. Entonces, esto significa que ante la pérdida de un dron, bueno, es un dinero, pero no pierdes a la persona, al, al piloto de drones y que los puedes utilizar en multitud de elementos. Y sobre todo, otra de las cuestiones es que al piloto lo puedes cambiar
sin que haya ningún problema. Tú, un avión tripulado no puedes decir, oiga, sí, le meto combustible en vuelo y luego también abro la cabina, saco un piloto y meto a otro. No, en esa aviación tradicional no, pero en esta sí. ¿Esto qué significa? Que la capacidad de vuelo de un dron, mientras que mantenga combustible, puede seguir volando y operando sin que haya un problema de que el piloto se canse o de que el piloto se duerma o que al piloto le pase algo, sino que puede ser reemplazado rápidamente y eso te da una continuidad táctica en las operaciones. En definitiva, que Ujú. actualmente son un arma esencial para cualquier país que quiera entenderlo, que es esencial y que sepa entender todo el valor que un dron aéreo te puede ofrecer. Especialmente, por ejemplo, en un país como Chile, con lo que habíamos comentado de todos los puntos, de todas las diferentes islas y archipiélagos hacia el Pacífico, de todo el patrullaje que esas zonas necesitan y que no es lo mismo sacar una corbeta o un destructor o un patrullero del puerto de Valparaíso, por así decirlo, y tenerlo navegando por el mar, o bien tener una serie de drones que se encarguen de ese patrullaje aéreo. Y si el dron sigue funcionando, pero el piloto se cansa, cambias al piloto y sigue funcionando y sigues patrullando. O incluso, llegados a cierto punto, programación de ese patrullaje y que el dron te vaya informando de todo lo que va viendo en vuelo, de que si se encuentra con una embarcación, lo informe y se investigue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, son un arma esencial que cambia todo, no necesariamente en el campo de batalla, pero sí en todos los ámbitos de apoyo a otras armas. Enrique, respecto a nuevamente este lado del charco y cerramos con esto las preguntas respecto a este lado del charco. Mm. Tú señalaste que había una izquierda progresista indigenista, donde está desde Ciudad de México a Santiago de Chile un Gabriel Boric por un lado y un Andrés Manuel López Obrador en Mm. el otro extremo geográfico. No obstante, si bien son parecidos los discursos, uno como que tiende a ver una actitud más nacionalista y más autónoma de parte de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, tal vez ese bloque izquierdista e indigenista tampoco es del todo homogéneo. No sé Mm. cuál es tu opinión a ese respecto. Me gustaría que te explayaras un poco. Bueno, intentan tener alianzas regionales, alianzas más, bueno, por ejemplo, entre, se me ha olvidado el nombre del presidente de Bolivia, en fin, la memoria hoy está sobrecalentada la mente, pero por ejemplo reuniones entre el presidente de Bolivia y AMLO. En ese sentido de alianza de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Y bueno, Boric no deja de ser también un jugador que ha entrado recientemente, que se supone que Chile venía de gobiernos de derecha, que es ahora un gobierno de izquierdas, etcétera, etcétera, y que no está, digamos, metido en este club, que también es alguien joven. La edad de estos dos presidentes rondaba como los 60, 70 años y Boric es como de 35 o 36 años. Entonces es una generación distinta que entra nueva en la política. También, por otro lado, México no deja de ser el vecino de Estados Unidos. Eso significa que hay una serie de precauciones o de elementos a no molestar al vecino de arriba. También quizás sea un problema de la integración iberoamericana, el ver Suramérica como el corazón de la tierra, como el Heartland, lógicamente por la continuidad territorial, pero quizá olvidándose de que toda esa unidad empieza y termina en México y el Caribe, porque al final quien va a bloquear o quien va a impedir es Estados Unidos, a quien no le interesa ningún tipo de unidad regional que les ponga en jaque. Entonces hay que ir a esos países del Caribe, hay que ir a México para darse cuenta de que toda unidad empieza y termina allí, empieza y termina en la medida que esos países tengan unas políticas, por un lado, firmes, orientadas a la seguridad interna, orientadas al desarrollo interno y orientadas a políticas comunes entre diferentes países. Pero bueno, luego
pues en fin, acaban hablando de que si 500 años, de que si Hernán Cortés, de que si los conquistadores, de que si pidan perdón, pero luego dices, o sea, yo lo veo desde aquí y digo, pero vamos a ver, tienes a los cárteles de la droga presumiendo de que han robado material militar al ejército mexicano, haciendo desfiles, parodia, diciendo, hey, mira todo el material que le hemos robado a los militares mexicanos. Y cómo tienes la cara de decir, no, es que los conquistadores, es que no sé qué, pero si tu país está reventado por dentro, encárgate de llevar a cabo políticas de seguridad interna, porque si no, cualquier tipo de desarrollo se va a venir lastrado por esa falta de seguridad interna. Entonces, bueno, es algo que creo que ningún político de estos de la izquierda indigenista tiene el valor de asumir, de darse cuenta de que hay una serie de lastres internos y hasta que no los solucionen no puede haber un desarrollo posterior. Eh, Como caso ejemplar, ahí está la Rusia de Yeltsin y la Rusia de Putin. La Rusia de Yeltsin era una desgracia absoluta, era una inseguridad interna absoluta. Cuando entró Putin en el poder, primero delegado por Yeltsin y luego vencedor en las elecciones del año 2000, lo primero que dijo fue, tenemos que ser un país seguro internamente. Sin esa seguridad interna no hay nada, porque todo lo que va a haber es fragmentación, división, problemas, lastres y cualquier política orientada al desarrollo nacional se va a ver lastrado porque tenemos un conflicto aquí, tenemos una guerra allí, tenemos esto por aquí, tenemos esto... No. Ujú. Entonces, esa labor de seguridad interna, por un lado, creo que ninguno de estos elementos de izquierda va a tener el valor de hacerlo, porque iría en contra de su discurso manido y posmoderno de que, bueno, es que si nos ponemos a hablar de seguridad, a lo mejor es que esto de seguridad es como que suena fascista, como que suena que vamos a comportarnos como conquistadores, como cosa rara, como gente, como dictadores, y que no, hay una cuestión de orden interno que tienen todos los países.